Daniel 1:17. Senhor Jesus. Señor Jesús. Amém. Amém. Acho que o Paulo colocou ali pra gente. Isso. Então vamos ler juntos uma vez, depois Vamos a leer tá bom? juntos una vez y después vamos a orar y leer. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vamos a orar y leer esos versículos. Coloca o Amén. seu microfone aí e vamos orar a ler. Amém. Coloque su nombre. Ó Senhor Jesus. Oh, Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Coloque su nombre en vez de Daniel. Oh, Señor Jesús. Amém. Y a estos 4 muchachos, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Señor Jesús, usted pueda darnos conocimiento, pueda darnos inteligencia en todas tus palabras. Usted le dio este conocimiento, cada uno pone su nombre, a Florencia, y tuvo entendimiento en toda la visión y sueños. Amén. Deu inteligência. Amém. El Señor nos dio inteligencia. Oh, Señor Jesús, nos dio sueños. Jesus. Aleluia. Amém. Aleluya. Começar com Efésios 1:17. Vamos a completarlo con Efesios 1:17. Sim, para que Deus. Esses são surpresa. O Tarek pediu para eu mandar os versículos antes, eu mandei, mas esse aqui eu não mandei. Efésios Eric me pidió para mandarle este versículo, pero no le mandé. Amém. Fue una sorpresa. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Deus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Amém. Pai da glória. el Padre de gloria, Amém. Pai da glória. nos conceda Amém. nos conceda espíritu de revelación y de sabiduría Aleluia. en el conocimiento de Él. Mas é concedido pelo Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluya. Pleno conhecimento de Por el conocimiento de Él, Jesus é o Senhor. Amém. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todos que vão ouvir e participar, amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por nos escolher. Gracias al Señor, que el Señor nos escogió no apenas para las cosas de este mundo, sino para las cosas del Señor, para su plan, para su propósito, Tem nos falado. para entender todo lo que el Señor nos ha hablado. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús, Venha se revelar ainda mais a nós venga a revelarse cada día más a nosotros nesse estudo de Daniel. Oh, Senhor. con ese estudio de Daniel para entender E também lo que vendrá estamos y lo que ya estamos Oh, pasando. Senhor Jesus, vem Oh, Señor Jesús, para entender todo lo que el Señor o Senhor tem nos nos entregado. ha entregado. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Señor Senhor Jesús, Jesus, Senhor, realmente, Senhor, só tenho que realmente, agradecer, Señor, que Senhor, por tenemos essa que agradecerte por esta oportunidad, para conocerte, te conhecer. estar Senhor, sabemos que esse continuando a conocerte, Señor. Senhor, que nos traz sabedoria, Senhor, que Queremos nos traz tu revelação. persona porque esto nos trae sabiduría, revelación. Por eso, ilumínanos, Señor, en esta noche, por medio de este estudio. También se revela a nosotros, Señor. Creemos que como el Señor fue con Daniel y sus amigos, el Señor también puede ser con cada uno de nosotros, revelándose todo lo que está en lo más profundo de tu ser. Sabemos que podemos ser uno contigo, Señor Jesús. Así como fue dicho en la conferencia, podemos ser conocedores del tiempo. Por eso, revélate a nosotros, Señor Jesús. Aleluia. Amén. Amém.
Señor Jesús. Jesús es el Señor. Amém, irmãos. Boa noite de novo. Amén, hermanos. Buenas noches de nuevo. Muita gratidão ao Senhor que estamos Estoy aqui, né? muy agradecido al Señor por estar aquí. Os irmãos jovens aqui da Alemanha estavam Los jóvenes de Alemania estaban livro Você está leyendo preparado para o fim? el libro ¿Usted está preparado para el fin? Eles Y ahí ellos faziam um estudo mais aprofundado do me livro. pidieron para hacer un estudio más profundo sobre el libro de Daniel, pero se dieron cuenta que estaba faltando mais un básica, poco de revelación básica. preparar esse estudo, aí eu tive comunhão com os irmãos cooperadores. Comencé a preparar este estudio, tuve con los cooperadores A todos vocês, né? y también sintieron de abrir esta invitación a todos ustedes, disponibilizarlo en YouTube Para que mais pessoas tenham acesso. para que otras personas tengan Vamos acceso. lá. Entonces, vamos a comenzar. É fazer um estudo em 4 módulos, né? La idea es hacer un estudio en 4 módulos, Segundas-feiras. o sea, tenemos 3 lunes más. Vai fazer assim, hoje o módulo vai ser Y mi idea do livro de Daniel. es hacer hoy un módulo de la persona de Daniel, de sus antecedentes. La semana que viene será la visión de los 4 reinos. O módulo vai ser El tercer módulo será das 70 semanas. la visión de las 70 semanas, la grande tribulación, el O anticristo. módulo vai ser Y el 4 módulo va a ser el 4 reino. eu preparei bastante coisa, Preparé correr, mas bastantes cosas, se vocês querem fazer perguntas, pero si ustedes quieren hacer preguntas en medio del estudio, que a pergunta não vai dar para responder, eu vou falar para si yo veo que la pregunta no la sabré responder, podemos pasarla para el final. tá bom? Podemos tener un estudio bien Fazer interactivo. perguntas só no final, podem fazer também durante. Si quieren también hacer preguntas al final, pueden hacer también durante. Escolhi, irmãos, está aqui em El Daniel tema que 10, escogí está en Daniel 10:14. Agora, pois, vim para fazer-te entender o que há de suceder. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Daniel 10:14. Agora, Es Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, refere a porque la visión es para esos días. Então, o Senhor veio até Daniel, irmãos, para fazer Entonces, entender El Señor vino hasta Daniel nos para últimos dias. hacerle entender lo que ha de pasar en los últimos O días. tempo de Daniel ainda Y era la para tempos visión distantes, en el não é? tiempo de Daniel era para tiempos muy distantes, no era para ese Nós presente. sabemos que nós estamos nesse tempo do fim. Nosotros vemos que hoy estamos en ese tiempo del A fin. visão é para Yo nós, creo. é para você, Por jovem. eso que esta visión es para usted joven, Amém? para usted que está escuchando, porque estamos en el tiempo del fin. 9. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 9, 12, 9. Peço perdão para os hosts, porque eu também não passei esses versículos para eles. Daniel Daniel 12, 9. Ele 12, respondeu, vai, 9, porque essas palavras dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amém? Aí o capítulo 8, El capítulo 8, 26. versículo Daniel 8, 26. Daniel 8, 26 dice, A visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. la visión de las tardes y mañanas se ha referido, Dias ainda muito es verdadera, que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. era Entonces, hermanos, para Daniel eso estaba muy lejos, porque era la visión del tiempo del fin, pero para usted y para mí está muy próximo. nesses 4 Ustedes van a ver en el decorrer de este estudio cuán próximo estamos del fin. Estamos más cerca de lo que usted imagina. A gente entender o livro de Daniel, Para entender el libro de Daniel, com o livro necesitamos comenzar con el libro de Jeremías. precursor, vamos dizer assim, de Daniel. Jeremías fue el sucesor de Daniel. Algum de vocês pode ler Jeremias 1, de 1 a 3, por favor? El precursor de Daniel. Corte. ¿Alguien de ustedes puede leer Daniel 1, Jeremías 1:1? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de
Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Para mostrar para a gente aquela transparência da linha do tempo. Eu preparei para vocês entenderem melhor. Aquí un gráfico sobre la línea del tiempo para que entiendan mejor. Então, vai começar o reinado de Josias, está vendo ali em cima? Aquí comienza el reinado de Josías. Começou estão conseguindo ver ou está muito pequeno? Está muy pequeño, no. ¿Están consiguiendo ver? Se vira o celular, fica maior. Isso. Então, o reino de Josias, El reino de Josías comenzó do ano 640 en el año 640 antes de Cristo. Josias, ele era filho de Amon, que era filho de Manassés. Él era hijo de Amón, De Ezequias, que que era el hijo de Manasés. ¿Se acuerdan de Ezequías? Que hablamos en la última comunión, bisneto do Josías era el bisnieto Ezequias, tá bom? Então, de Ezequías. Jeremias, ele começou, irmãos, Entonces, Jeremías, no ano 13º de Josias. en el año 13º de Josías, Olha aqui, ó. comenzó a profetizar. A profecia de Jeremias, coloca ali agora. Miren la profecía de Jeremías. No azul de Jeremias, profeta. En el azul de Jeremías, profeta, Começa. donde comienza a profetizar. Terceiro ano de Josias, En el 13º año de Josías, ele él fue de Jeoaquim, hasta el reino de Joaquín, Sedequias, tá vendo ali? hasta el reinado de Sedequías. Então, todo esse período, o Jeremias Todo ese periodo, Jeremías profetizó. Um capítulo muito importante que é Jeremias 25. Ahora vamos a ver un capítulo importante que es Jeremías Eu vou ler 25. para vocês. Jeremias Vamos 25, a leer algunos versículos. Jeremías, versículo 1. acerca de Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fala aqui que é no Aquí quarto dice ano de Joaquim. que es en el cuarto año de Joacim. Ano de Joaquim, no quarto ano, Comienza en el año de a palavra do Joacim Senhor para Jeremias no capítulo 25, y en el capítulo 25, 606. Coloca ali, Esther, no ano 606. más o menos aconteció esto en el año 606. 606. Ô, Paulo, tá. Então, Paulo, coloca ali, por favor. Coloquen, por no ano favor, 606, el año 606, que este cuarto año, que foi este es quando el cuarto año de Joacim, essa palavra que fue cuando el Señor anunció esta palabra para Jeremías. Y en Portanto, assim, el versículo del 8 a 12 dice, que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribus do norte, diz o Senhor. por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolución perpetua, Toda essa terra virá a ser y haré que e espanto. y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Quando Nabucodonosor veio e cercou a cidade. Cuando Nabucodonosor cercó la ciudad de Jerusalén, la sitió. Y ahí Jeremías ya profetizó, el Señor profetizó por medio de Jeremías, A nação de Israel, que la nación de Israel, la nación de Judá, sería entregue en la mano de Nabucodonosor. depois de 70 Y después de 70 años, no cativeiro, depois de 70 en el cautiverio, irían a volver para la tierra de Israel. Está escrito aqui, tá tudo. Está escrito aquí. Vamos agora, segundo Reis. Segunda de Reyes. O que fala o livro de Reis sobre essa Vamos a ver história? lo que dice sobre esta historia. Capítulo 24, 1 a 3. 1 al 3. Nos dias de segundo En Reis, su tiempo, Segunda de Reyes 24, 1 al 3. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él.
Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá. Manasés hizo tantas cosas groseras delante de él, sacrificó ídolos, que Dios determinó. Hay un micrófono abierto, por favor, cierren. Dios determinó que sería el reino de Judá por Nabucodonosor, y eso fue en los días de Joacín. Entonces vamos a continuar el versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre, aquí en el versículo 11 dice: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio. Aquí en el 14 dice: y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Vamos a volver en la línea del tiempo. En el capítulo 24, versículo 1, está hablando aquí en el primero reino de Jerusalén, que es en el año 606, que es el año tercero de Joaquín. Entre Joaquim e Zedequias teve o reinado de Joaquim. Foi o filho de Joaquim. Entre Joaquín y Sedequías hay 3 años. Vino de nuevo Nabucodonosor cuando él estaba en el 8º año de su reinado, y lo llevó a Joaquín cautivo antes de Cristo. Aquele símbolozinho ali, 597, segundo sítio de Jerusalém. 597, segundo sitio de Jerusalén, él lo colocó a Sedequías como rey. Ahí comenzó el reino de Sedequías. En el versículo 20 dice: vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 24. Segunda de Reyes 25:1. Foi no reinado de Zedequias. Aí esse sítio durou 2 anos, no ano 11º. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Levantó torres contra ella alrededor. En el 4 dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Eso fue en el año 587. El segundo fue 597, el tercero fue 587. Fue un espacio de 20 años, que fue la caída de Jerusalén. Ustedes van a ver después por qué estoy diciendo esto, porque esto es importante. Jeremías profetizó
durante ese periodo, hasta el reinado de Sedequías, tal vez 1 o 2 años después de eso, Jeremías murió. Ezequiel está en la parte de abajo, es el otro profeta muy importante. Vamos a ver en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, Versículo 1. versículo 1. Aconteció no 30º ano, Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron no quinto y vi dia visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, los 5 días del mes, voltando à linha do tempo, o quinto volviendo a la línea del tiempo, el 5º año del rey Joaquín, exílio do rei Joaquim, es el exilio del reinado del rey Joaquín. do reinado de Zedequias. Você lembra, né? Y aquí también vemos Ele el foi cativo, 5º año del começou a rey reinar no Sedequías. Zedequias. Então, 597, 597 más 5 da 592 a.C. é Ezequiel capítulo 1. Olha ali, Ezequiel profetiza, Ezequiel 1. Ezequiel. Ele foi o quinto ano do cativeiro de Ezequiel. Fue el 5º año del reinado Ezequiel levado de cativo, Ezequiel. ele foi levado cativo no Él segundo fue llevado cautivo. Él fue llevado cautivo en el segundo ciclo, en el año 97. E Ezequiel, ele profetizou pelo Ezequiel, menos até ali, él profetizó por lo menos hasta aquí. Ezequiel 40, onde tem um registro. Ezequiel 40, donde no hay un registro. Exatamente, Ezequiel 40. Só para Ezequiel 40. No ano 25º do nosso exílio. En el año 25 de nuestro cautiverio, Depois que ele fueron 25 años después de que fue preso. após ter caído a cidade. Então, ele já estava na Babilônia. 14 años después que la ciudad fue conquistada. 14 anos. Então, O sea, mostra que Ezequiel foi muestra levado que cativo Ezequiel nesse fue segundo, llevado cautivo en ese segundo, e depois o en terceiro. esa segunda sitio de Jerusalén. Isso aí é Ezequiel. Jeremias. En ese segundo cerco, lo cercaron. Não, peraí. Antes de ir para Daniel, vamos voltar ali em Jeremias, capítulo 39. Jeremías, capítulo 39. Jeremias 39. 1. 1. Foi tomada Jerusalém. Era o ano En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, o chefe En el 11 y 12 dice, não lhe faça nenhum Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás en él como él te dijere. El Señor fue tan misericordioso con Nabucodonosor para darle la visión de los 4 reinos. ¿Por qué el Señor fue gracioso con Nabucodonosor? Vemos en Jeremías. Ele fala assim: eu vou mandar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. 25:9. E aqui em Jeremias 39, en Jeremías 25:9 dice: então, irmãos, nesse aspecto, Nabucodonosor, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Entonces, hermanos, lo que yo pienso es que Dios considera mucho a quien lleva en consideración a sus profetas, quien honra a sus profetas, quien escucha la palabra profética. Y usted va a ser bien sucedido por Dios, porque Dios ama a quien cuida bien de sus profetas. En Jeremías 51, quería decirles una cosa. 51:1 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Babilonia había acabado de conquistar Jehová
Y Jeremías profetizó que había un viento contra Babilonia. No versículo 11, En el versículo 11, ele fala: él aguçai as dice, flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, versículo 28. porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Os reis dos En el medos, versículo 28 todos os seus vice-reis, toda a terra do seu domínio. dice, Nabucodonosor tinha preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio, Só perdón. que aqui no capítulo 51 ele também profetiza En el capítulo que a Babilônia ia 51 cair, profetiza que la falou, na Babilonia mão de qual povo? iría Na mão dos a caer, medos. iría a caer en las manos de los medos, Então vamos voltar para a linha do tempo. ese pueblo de Media. Vamos a volver a la línea del tiempo, Isso aí, naquele período que ele viveu, en ese periodo que él vivió, ele mesmo profetizou, Jeremías e profetizó, ali no final da linha do miren, tempo, en el final de la línea del tiempo, caiu na mão dos medos. cuando la Babilonia cayó en la mano de los medos. Cayó en 1536. Então, Jeremias já profetizou Jeremías ya quanto profetizó tempo ia durar esse cuánto tiempo iría a durar ese tiempo de la caída de Babilonia. ¿Por qué estoy leyendo esto para ustedes? na sua mão o livro de Jeremias. Porque Daniel tenía en su mano el libro de Jeremías. O mapa do tesouro. Él estaba con el mapa del tesoro. Él sabía lo que iba a pasar. For ver agora o livro de Daniel, vocês vão entender pouco. Cuando vayamos a ver el libro de Daniel van a entender un poco. O reino da Média ia Él sabía que el reino de la Media iría a tomar del reino de Babilonia. Por eso cuando Ele ofereceu para cuando el rey Josafá hizo ese banquete, na mão que escreveu na parede, eu vou te dar muitas riquezas. O que Daniel falou? Vamos ver lá. Daniel, Daniel 5, ¿qué es lo que Daniel dijo cuando Daniel 5, 5, 17. Daniel 5, Então respondeu Daniel, 17. disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Ou seja, Daniel Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. sabia que aquele reino da Babilônia ia ser tomado. Daniel sabía que el reino de Babilonia iría a ser tomado. E Dario, El versículo 31 62 anos, se apoderou do reino. dice, Naquela mesma noite, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el de Media tomó el reino, ou seja, siendo de Daniel estava sabendo que 62 años. ele já O sea, Daniel ya sabía lo que iba a pasar, sabía todo lo de la historia, no quería los presentes del rey de Babilonia. a situação. Né? Imagínense, Daniel, Estou antecipando aqui. Ele era um autogovernador. él era un autogobernador para Babilonia. Imagínense O rei da Média toma a Babilônia. si el rey de la Media tomase la Babilonia y ve a Daniel con un montón de presentes. Iba a matar a Daniel justamente con el rey de Babilonia. Ele preferiu não Entonces Daniel prefirió no aceptar los regalos, los presentes. O capítulo 6 fala que En el capítulo 6 de Dario. Lembra dessa dice que Daniel era muy amigo de Darío. O Dario ele veio na Babilônia e certamente ele ficou Darío vino a Babilonia y ciertamente sabía que Daniel había profetizado o reino seria dado que el reino sería dado a los medos y a los persas. dividido, foi o teu reino e En el versículo 28, y este Daniel prosperó ele estava com o livro de Jeremias. y él estaba con el libro de Jeremías en la mano, Ele estava sabendo, el libro de Ezequiel en la mano. irmãos, Estaba sabiendo lo que iba a acontecer. Y eso también es nuestra situación. nós temos Usted está con la Biblia en su mano, usted tiene las profecías sobre el fin de los tiempos, ensinam o que vai acontecer, que nos enseña lo que va a pasar, y nosotros estamos sabiendo lo que va a pasar. aquele negócio, você está Entonces, mas você sabe o que o teu inimigo usted está jugando, já sabe pero usted sabe lo que tu enemigo hará. que é a nossa situação. Esa es nuestra situación. Aí na pessoa de Daniel, Vamos a entrar en la persona de Daniel, en el libro de Daniel. fazer uma
pequena pausa aqui. Quiero hacer una pausa. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O puedo continuar? Até dia 22 a gente pode. Oi? Não sei se foi uma pergunta isso. No sé si fue una pregunta. Parece que no. Amém. Então eu vou prosseguir. Bom, Bueno, Daniel, entonces voy a seguir. capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 4. no ano terceiro En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, de Joaquim, já en el año tercero de Joacín, rey de Judá, ¿cuándo fue eso? lembram? ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Se não lembra, vamos voltar para a linha do tempo. Si no se acuerdan, vamos a volver para la línea del tiempo. Señor Jesús, Terceiro ano de Joaquim. fue el tercer año de Joacín. Fue el año 606. Fue el primer sitio de Jerusalén. Entonces Daniel fue llevado cautivo. Aquí abajo dice que Daniel fue llevado cautivo en el primer sitio de Jerusalén, en el año 606. Daniel capítulo 1. Voltando para Daniel 1. Entonces, volviendo para Daniel 1, en el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, Daniel, él hacía parte de esos que perseveraban en el primer sitio de Jerusalén. Nos llevó muchas personas a Jerusalén. Llevó a algunos de los nobles del linaje real. Y los jóvenes que eran sin defecto, que tenían buena apariencia, eran intachables. Y Daniel estaba entre ellos. Era un joven muy promisor, que tenía mucho suceso. Era un joven de buena apariencia. Eso es lo que el hermano Pedro nos habló ayer, de que Satanás, Lucifer, era el líder de la perfección, de la belleza, de la sabiduría, y que él se ensoberbeció por causa de su belleza. Entonces tenemos que tener cuidado. Si el Señor nos dio buena apariencia, inteligencia, o nos dio sabiduría, conocimiento, otra característica, no vamos a dejar esto que suba a nuestra cabeza, principalmente usted joven. Agradezca al Señor por lo que el Señor te dio, pero no deje esto que suba a su cabeza. Existe una hermana, Madame Guyon, era una francesa, en el siglo XVII. Ella era muy linda y ella oró al Señor para que tirase su belleza, sacase su belleza, porque eso la trababa a servir a Dios. Y Dios escuchó su oración y ella quedó con el rostro todo manchado, le dio tipo varicela. Claro, no necesita pedirle a Dios que usted quiere estar feo, quiere estar burro, no. No, lo que tiene que hacer es pedirle al Señor que no se enorgullezca. En el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Nosotros somos ese ejército de jóvenes santos. Estamos viendo en el Salmo 110 que el Señor quiere un ejército de jóvenes santos, que aquellos que deciden firmemente no contaminarse con las cosas del rey.
No había un mandamiento dos babilônios. que diga, no tenían que comer la comida de los babilonios, pero de alguna forma Ele não queria se contaminar Daniel tenía en su corazón de no contaminarse con esas cosas del rey, dos babilônios. porque no quería tomar el vino de los babilonios. Dos que cuidavam dos Él jovens. fue hasta el jefe que cuidaba de los jóvenes y les dijo, yo no me quiero contaminar. Muito bonita essa reação. Entonces eso es muy bonito. Em você isso também. Aqui na Europa tem muitas El Señor quiere eso de nosotros. Aquí en Europa hay muchas cosas del mundo, hay muchas cosas buenas, cosas malas, de todo tipo. de todo tipo. Tal você fazer essa decisão, tomar ¿Qué essa tal decisão como Daniel? que usted haga esa decisión, tenga esa decisión y decidir firmemente no contaminarse? Para você ter as visões que nós Para vamos que falar usted nesse estudo bíblico, tenga ter essa decisão. esta visión. Usted necesita Com curiosidade, de este corazón para que usted tenga esta visión de Daniel, esse porque coração. si no, si usted no tiene este corazón, no tendrá esta visión. Senhor Jesus, que mais? Aí Señor o Jesús. chefe dos eunucos ficou preocupado. Ele falou assim, Ahí el jefe eu até de los eunucos estaba preocupado, pero él entendió. 10, En el versículo 10 él dijo, o Senhor o y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que se señaló vuestra comida, Por que que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para perder a cabeça? con el rey mi cabeza. 11, Entonces en el versículo 11 dice, era um jovem, entonces, era muito o sea, dice, Daniel era un joven, era uma pessoa muito sábia. Olha só, pero él era una persona muy sabia. não falou assim, ¿Qué es lo que él hizo? ¿Él se peleó con el eunuco? não, veja bem, olha o que No. ele falou. Mira lo que él les dice en el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, 12, experimenta que estaba. En el 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. os jovens que comem das filhas Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. não Entonces, confrontou ali o chefe dos eunucos. no, él no enfrentó a su jefe, Falou assim, olha, no, dá él hizo un acuerdo con él. legumes, água para beber, Él le dijo, e aí, tráiganos por 10 dias. legumbres y agua para comer por 10 días. Ó Senhor, né? Y después Deve ter orado, Senhor. compara. Claro, imagino que él debe haber orado, se debe haber consagrado al Señor, estoy tomando este paso de fe. Señor Jesús, mira mi vida, mira mi decisión, me bendiga, Señor, Honrar o que el eu Señor pueda honrar lo que estoy haciendo. Bom, e aí, o que aconteceu, ¿Y né? qué es lo que pasó ahí? O 14, ele En el 14 dice, 10 dias. No fim dos 10 dias, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. porque todos os Y al jovens cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. pode Entonces la cuestión no es, ¿puede comer carne? ¿Se puede comer? Si como muero, das comidas da Babilônia, ¿puedo comer de la comida de Babilonia? No, la cuestión es el corazón, hermanos, contaminar. de no contaminarse. El corazón de Daniel era de un joven santo, él era de Dios, él pertenecía a Dios. Queria Él no quería um babilônio. volverse un babilónico, Fora, pero ele ganhou o nome babilônio. por fuera él ganó ese nombre babilonio porque él vestía ropa de Babilonia, pero dentro de él permanecía un judío. Povo de Deus. Él permanecía alguien del pueblo de Dios. Señor E aí, Jesús. no versículo 17, que nós oramos En el versículo no começo. 17 dice, Não, não é uma pergunta. no, no es pregunta. Versículo 17. Ora, Versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y então sueños. Daniel se tornou uma pessoa Entonces Daniel especial. se volvió una persona muy especial. Bom, Bueno, aí ele foi. Aquí Vamos ver mais alguns aspectos da vida de Daniel. vamos a ver otros aspectos de la vida de Daniel, capítulo 5, Daniel 5:12. 5:12. Daniel 5:12. Que caracterizava Daniel. Miren lo que caracterizaba a Daniel. Espírito excelente. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Primeiro, irmãos, era o espírito excelente. Él Espírito tenía varias cosas, varias características, pero el primero era el espíritu, Você tem que ter el mayor espíritu, era un espíritu excelente, un espíritu ejercitado que busca al Señor, que invoca el nombre del Señor. O Senhor vai acrescentando. Y las otras cosas el Señor va sumando, ¿no?
soluções de casos Entendimiento, interpretar sueños, descifrar enigmas, las soluciones. 4, versículo 8. Capítulo 4, Por fim, se me apresentou versículo Daniel, cujo 8. nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, aquí es Nabucodonosor hablando sobre Daniel. Él reconoció que Daniel tenía un espíritu de los dioses. que esse negócio desse Deus aí, só que ele percebeu Él sabía que Daniel tenía algo especial, el espíritu de Dios. Versículo 17. Versículo, capítulo 5, Isso, capítulo 5, versículo 17. versículo 17 dice, Então respondeu Daniel e disse na presença do rei. entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a Por otros. que ele falou isso? ¿Por qué él dijo eso? Simplesmente que ele era corajoso. No era simplemente porque él era valiente, no, porque él sabía el fin de la historia. Noite, a En Babilônia aquella noche la Babilonia iba a caer en la mano e Dario da Média. del rey Darío Então, ele de Media. conhecia as escrituras. Él conocía las Ele escrituras. agia de acordo com as Él escrituras. actuaba de acuerdo con las escrituras. Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Aqui no capítulo 2, Aquí en el capítulo 2 tuvo esa visión de Nabucodonosor sobre aquela estátua, sobre la estatua, e o Nabucodonosor, y Nabucodonosor ele pediu para os Él magos ali, pidió para los magos, los sátrapas, para interpretar en el sueño o sonho, né? que él tuvo. Tá bom, Y ellos dijeron, bueno, a gente interpreta. nosotros Conta pra gente o interpretamos. sonho. Cuéntenos tu sueño. Y Nabucodonosor dijo, Dá um sonho, ah, no, interpretação. ustedes Eu não sei se Nabucodonosor tinha esquecido. no tienen que, ustedes en realidad me van a contar mi sueño, lo que soñé y la interpretación. No sé si Nabucodonosor se olvidó de lo que había soñado, pero Depois, aquí en el capítulo 2, 16, Daniel dijo, Daniel, 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há en el mortal sobre a terra versículo 10 dice, pois jamais houve rei por grande e poderoso. los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. E esses não moram Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. inventa uma interpretação, a gente, né, dá um jeitinho aí de contar uma história para você. Mas Cuando uno dice o cuenta alguna cosa, uno aí puede deducir alguna cosa, pero cuando no te cuentan nada, es muy difícil deducir. ordenou que matassem todos os Entonces, sábios da Babilônia. Esse- Por esto el rey con ira y con en gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. E claro, Daniel estava entre Y os Daniel sábios, então ele estaba ia entre los sabios. Y él iría a morir junto con los sabios. Y bueno, aquí en el versículo 14 dice, entonces Daniel habló Prudentemente, sabía y prudentemente a Iroc. usada prudentemente. Él sabía y prudentemente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? ¿Qué es lo que el Señor nos dice en Mateo 24? Siervo bon, fiel y prudente. Sabia Por eso Daniel era prudente, él sabía cómo hablar con las personas. falar com as No es fácil hablar con las personas, ¿no? pessoas. Y más todavía una persona irada. É difícil você, se você se ira também, Si usted se ira también, ahí la persona corta tu cabeza. e é muito bravo, você Entonces es una persona que es muy brava, tienes que ser prudente, tienes que hablar con prudencia. o encarregado. Entonces Daniel habló, sabía prudentemente a Iroc. 16. Foi Daniel En el versículo 16 dice, que pediu designasse o tempo. y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Foi corajoso nessa situação. Ele foi. Daniel fue valiente en esa situación. Fala aí um certo tempo, eu vou te dar a interpretação. Então ele deu Aquí um de vida aí. le dice Daniel que le dio un tiempo para que pudiese interpretar. Ele falou isso, ¿Qué es lo que pasó ahí? por causa ele falou: Senhor, e agora, né? Y ahí fue y dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Bom, Y el versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que habían foi ele. Vamos ter a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Vamos a tener comunión, que hermanos. fazer. Si usted no sabe lo que hacer,
busque los hermanos para tener comunión, E bota todo mundo para orar, né? como hizo Daniel, y pida a todos que se pongan a orar por eso, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces ellos tuvieron comunión, oraron, sintieron la misericordia del Señor para tener esa revelación. Miren la persona de Daniel, hermanos. Fue valiente, pero también buscaba la comunión. No haga las cosas solito. Busque la comunión con los hermanos. Ore con los hermanos. La comunión nos salva, ¿no? Aí vamos mais alguns aspectos de Daniel. Otros aspectos de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Jesus. Señor Jesús. Está muito rápido? Ou a tradução está conseguindo seguir? Está muy rápido, están consiguiendo seguir. Estamos siguiendo bien. Amém? Daniel 6:10. Amén. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Daniel, Eso fue una trampa que hicieron para Daniel. mas você conhece dessa linha No le voy a contar toda la historia, pero usted sabe, ¿no? Desde la salita de los niños, aqueles homens que invejosos esos hombres envidiosos fueron a hablar con el rey, falaram que por espaço de 30 dias só que por el espacio de 30 días podían hacer un pedido para el rey de que nenhuma pessoa. nadie podía pedir nada para ningún dios ni ninguna persona. Daniel no capítulo Y la reacción de Daniel en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, começou a tremer de medo, né? Ele comenzó a tener miedo. coronou? Não. No, él no tuvo miedo. Él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, Diante do seu Deus, como lo solía hacer antes. costumava fazer. Ó Senhor Jesus. Señor Jesús. Vários aspectos bonitos aqui Varios aspectos Primeiro, bonitos de Daniel. Primero, él hacía esto, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios. ¿Quién hace eso? 3 veces por día, arrodillarse delante del Señor y orar al Señor y darle gracias al Señor. Él tenía una ventana que escogió en esa casa, por eso tenía una ventana que era hacia Jerusalén, que daba hacia Jerusalén, y él daba gracias al Señor. ¿Por qué daba gracias? Vamos a ver, porque él sabía que se estaba cumpliendo los 70 años. Não desistiu de orar. Pero él no desistió de orar. Ele não Él se continuó importou com orando. os homens invejosos. Él no se importó con esos hombres envidiosos. Cuando viene una situación para amedrontarte, para darte miedo, ¿qué es lo que haces? Usted huye, usted se escapa. No, hermano, continúe orando, continúe buscando al Señor. El Señor te va a librar de las situaciones. A experiência dele. Qué bonita la experiencia de Daniel. En el capítulo 9, Peraí, antes do capítulo 9, vamos no capítulo 10, versículo 12. antes del capítulo 9, vamos al capítulo 10, versículo 12. Tem uma pergunta aqui. Y hay una pregunta. Não tenho tempo para me ajoelhar. Dice, ¿qué hago si no hay tiempo para arrodillarme 3 veces por día? Arranje o seu tempo. Você tem tempo. Ah, Quando você acorda, tiene que você dorme. separar un tiempo. E aí, mais Usted, uma vez, cuando durante o dia, usted se levanta, usted duerme, tiene tiempo. outro horário que você está na sua O casa. cuando usted almuerza o algún otro horario, Aí você puede. volta pra casa, né? Cuando usted vuelve para su casa, ¿no? Pode ter o seu tempo com o Puede Senhor. tener su tiempo con el Señor. Amén. Irmãos, isso aqui não é uma religião, né? Agora tem que todo mundo orar 3 vezes por dia. Ah, hermanos, esto no es un mandato que hay que orar 3 veces por día. Los musulmanos, Vamos fazer 5 vezes. los musulmanos copiaron esto y hicieron 5 veces. Es una religión. 5 veces se arrodillan y todo. De buscar Deus. Pero no es una ley que estamos diciendo aquí, no. Es un principio que hay que buscar al Señor. Aí, Es una forma de buscar al Señor. Entonces, en el versículo de capítulo 10, 12, versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Olha o coração de Daniel, irmãos. Ele Miren el corazón de Daniel, hermanos. procurou
Él buscó aplicar su corazón para comprender, para humillarse delante de su Dios, la presencia de su Dios, porque él quería entender la palabra de Dios, sus planes. Tenemos que tener esta actitud. Queremos entender la Biblia, lo que está hablando el Señor en estos días, entender lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué tal usted ser ese joven, esa persona, de querer entender lo que está, el plan del Señor para usted y humillarse? ¿Se acuerda de Daniel? Él era de buena apariencia, inteligente, tenía conocimiento, se volvió el segundo en el reino, después el tercero, después el segundo. Tenía una alta posición, pero él se enorgulleció. No, él se humilló delante del Señor, él buscó al Señor, él buscó la presencia del Señor. Aquí en el versículo 11 dice, Daniel 10:11. Amém? Amém. 10:11 Voltou agora o dice. som? Estão me ouvindo? Amém? Caiu aqui caiu a conexão. Cayó la conexión. Daniel 10:11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Oh, Entonces me dijo Daniel, no temas, então, porque eres un hombre muy amado. Pronto, melhorou. Estava todo mundo tendo que virar a cabeça. Daniel 10, número 11, y dijo, Então, y me dijo, Daniel, varón muy amado, que tal? está atento. Deus falar de você, ¿Qué es lo que usted piensa si Dios le dice, tal, oh hermano, hermana tal, usted es muy amada? Si Dios te dice eso a ti, oh Señor Jesús, yo quiero que Dios me diga esto, hermanos. Senhor Jesus. Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus. Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Jesús. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Vamos orar. Amén, hermanos, vamos a orar por la conexión. Senhor Jesus. Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Amém. Ó Senhor Jesus. Amén. Capítulo 9 de Daniel, Capítulo 9 de Daniel, versículos 1 e 2. versículo 1 y 2. Filho de Assuero, Dice, en el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, no primeiro ano do seu en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que haviam de y que durar. había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qual livro que ele leu? ¿Cuál es el libro que Jeremias. Dios le dio? El libro de Jeremías, 5 de Jeremias ele leu. capítulo 25 de Jeremías, el Vamos libro. ali na linha do Vamos tempo, ahí, por favor. línea del tiempo, por favor. O primeiro ano de Dario El año de Darío foi o último ano do rei da... fue el último año del rey de Babilonia. Bem à direita, né? Fue ahí a la derecha. É o meu caso aqui. Então, ali no primeiro ano de Dario é o ano En el primer año 39, de Darío fue el año 539. quando a
Babilônia foi conquistada pela Fue Média cuando la Pérsia. Babilonia fue conquistada por Media Persia. Ele entendeu Él entendió o Senhor tinha falado por Jeremias que el Señor había hablado por Jeremías, o cativeiro ia durar 70 anos. que el cautiverio iba a durar 70 Ele años. voltou o rosto ao Senhor, versículo 3. Entonces él volvió su rostro al buscar com Señor. orações e En súplicas. el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Estava para se cumprir os 70 anos. Daniel percibió que se estaban cumpliendo los 70 años. ¿Y qué es lo que él ¿qué es lo que él hizo? ¿Se quedó tranquilo? Ah, Dios habló. No, hermano. Él comenzó a orar. Él comenzó a buscar al Señor. Vamos voltar para a linha do tempo. Entonces vamos a volver para la línea del tiempo. Ele entendeu pelos livros. Él entendió por los libros. Es muy importante tener los libros de la Biblia que nos enseñan las cosas del Señor. Él entendió por Jeremías y por causa de Ezequiel. Y nosotros vamos a ver que Isaías ayudó bastante también. 70 anos. 70 años. Miren bien. Quando que a cidade de Jerusalém caiu? ¿Cuándo fue que la ciudad de Jerusalén cayó? A pergunta para vocês, vamos ver. Es una pregunta para ustedes. Respondan. Coloca o microfone. Coloquen su micrófono. ¿En qué año Jerusalén cayó? 587. Então tira 70 anos daí, que ano que fica? Entonces, resten 70 años de aquí. Só que, Daniel, ¿Cuánto queda? 539. 539. Ele podia ter falado assim, mas tem ainda anos. Porque ele podia ter falado assim, não, mas passou 70 anos. 507, Desde o ano 506, tinha 507 años. 70 anos. Só que desde 587 não faltou, não tinha passado ainda 70 anos, faltava 20 ainda. Desde 587 no había pasado 70 años, faltaban 20. Bem, se ele estava ali, se ele tinha, vamos dizer assim, que ele fosse jovem, tinha uns 20 anos. Imagínense que él tenía 20 años por ahí. Ele tinha no ano 539. ¿Cuántos años él tenía en el año 539? Juan Víctor es bueno de matemáticas. 20. Ele tinha perto dos 90 anos. Él tenía cerca de 90 años. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9. Não é isso? ¿Es eso? Então, Entonces, 90 anos, imagina. 90 años, imagínense. Se fosse esperar mais 20 anos, ele não ia estar vivo. Si fuera a esperar más 20 años, no iba a estar vivo. Isso não é comigo, então. Entonces él podría haber dicho, eso no es algo que me compete a mí, no. Él buscó al Señor. E se os 70 anos forem contados desde o primeiro sítio de Jerusalém? Y si esos 70 años fueran contados del primero sitio de Jerusalén, está en la hora, llegó la hora de eso pasar. Eu não sei se era para ser em 539 ou só em 516. Yo no sé si era para ser 539, 587, pero Daniel hizo acontecer, hizo pasar los 70 años. El hermano Don nos enseñó, nos ayudó mucho en eso. Daniel ele era o terceiro no reino. Por quê? Él era el tercero en el reino, porque el primero era Ciro. E aí tinha o Daniel. E o Daniel era muito amigo de Dario. Y Daniel era muy amigo de Dario. Ele também tinha acesso ao Ciro, rei da Pérsia. Y claro que él tenía mucho. Vamos a Esdras, capítulo 1. Estamos lendo o Antigo Testamento hoje, né? Voy a leer el Antiguo Testamento hoy. Esdras, capítulo 1. Esdras 1. Esdras 1. Quem que pode ler esses 1 al 3. Llenos del Espírito. Espíritu. Llenos del Espíritu. Voy a leer. Senhor Jesus, no primeiro ano de Ciro, rei En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Isso, até o 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén,
que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos, amén. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. O Esto es Ciro, algo maravilloso. no primeiro ano do seu reinado, En el primer año de su voltando para a linha do reinado, tempo ali, é o ano 538 si volvemos para la línea del tiempo, es el año 538 antes de Cristo. Fue el primer año de Ciro, no solo de la Persia, sino también de la Babilonia. Él hizo un decreto para el pueblo volver a Jerusalén, para edificar el templo del Señor. Ciro, irmãos, rei da Pérsia, Ciro, un rey de Persia que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. ¿Cómo pasó eso? O irmão Dong nos revelou isso, né? El hermano Don Já. nos reveló eso algunos años ya. Quem tinha acesso a Ciro? Daniel. Quem entendeu pelos livros? ¿Quién entendió por los libros? Anos. Daniel. Daniel. Quem que despertou o espírito de Ciro? ¿Quién despertó el espíritu de Ciro? Fue Daniel. Falou a palavra para Ciro. Daniel A Bíblia, habló la palabra para Ciro, leyó su Biblia Isaías. para Ciro, Isaías, Isso aí nós não lemos, né? Isaías. ese no lo leímos, ese Senhor capítulo. Jesus. Señor Isaías 44, 45, Isaías 44, versículos que ele fala de uma certa pessoa chamada Ciro. 45, 48, Isaías 40, Habla- 14. Isaías 48, 14. Ajuntai-vos a todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Juntaos Ciro, todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. ¿Podemos volver a la línea del tiempo? Nem aparece aqui. Isaías ni aparece aquí. Antes de Josias. Isaías fue antes de Josías. Él profetizó en el periodo de Jotão, Acás e Ezequias. Josías, Jotán, Acaz y Ezequías. De Josias. Él era el bisabuelo de Josías. 150 O sea, fue 150 años antes de Jeremías. aparece nessa linha do tempo. Por eso que Isaías no aparece. Que apareceu lá na época de Daniel. Lá Y Ciro sí aparece en la época de Daniel, en 539. lá à direita. do Ahí nosso en la lado. derecha, en la conquista de Babilonia. Daniel, ele pegou esses livros e foi falar. Daniel Olha só, agarró los libros. 90 anos, velhinho. Foi lá, Era un viejito, 90 años. despertou o espírito de Ciro Fue a hablar con Ciro y despertó su espíritu. e fez os 70 anos se cumprirem. Y él hizo los 70 años que se Talvez não era cum- para ser os 70 que se anos ainda, cumplieran. mas ele fez acontecer, irmãos. No era para que se cumpliese, pero él lo hizo acontecer. De Daniel. Miren el espíritu de Daniel, el espíritu excelente. Vivia pelo Senhor. Una persona que vivía buscándolo al Señor. Estava no reino da Média e da Pérsia. Estaba en Babilonia o estaba en el Boa. reino de Persia con una vida buena, pero no se importaba, hermanos, con su propia vida. Él quería que se cumpliese la palabra de Dios, él quería que se cumpliese el plan de Dios. Que ele era homem muito amado. Por eso que él era un hombre muy amado. Uma pessoa assim. Si usted joven es una persona así, ¿qué es lo que usted quiere de su vida? Vida boa. Você Usted quiere tener una vida buena, casamento, un buen casamiento, un buen auto, un buen empleo. Tal vez Dios te dé todas esas cosas. Dios me dio todo eso, pero no es eso lo que yo he buscado toda mi vida. Yo tengo buscado cumplir el plan de Dios, vivir para el Señor, y las otras cosas el Señor va sumando, pero mi corazón es, Señor, quiero traerte de vuelta, quiero verte volver, quiero ser un vencedor, y no solito, quiero que ustedes también sean vencedores conmigo. Por eso que estoy dando este estudio bíblico aquí. Eu quero que vocês sejam vencedores. No solamente una sabiduría y conocimiento, no, quiero que sean vencedores también. Ele entendeu pelos Entonces livros. Daniel entendió por los libros. Nós temos o programa do livro na minha mão. Tenemos el programa del libro en mi mano para entender las cosas de Dios. Vamos a leer los libros, hermanos. Vamos a entender las cosas de Dios. O espírito das pessoas. Vamos a despertar el espíritu de las personas, a hablar estas palabras. Ele permaneceu até Y Daniel, capítulo 1, voltando ali no capítulo 1. volviendo aquí, Daniel capítulo 1, versículo 21. Por que ele fala isso?
Miren qué interesante. Daniel, Daniel 1:21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. primeiro ano de Ciro, nós lemos lá em Esdras 1, não é isso? Vimos en Esdras 1 Continuou fiel ao Senhor. que continuó fiel al Señor. Fiquei até um pouco, como é que fala? Pensativo, né? Porque se você for ver no... Es medio pensativo esto me deja pensativo, porque usted ve en el capítulo 10, él dice en el tercer año de Ciro. Por que ele fala que ele continuou até o primeiro ano de Ciro? Entonces, ¿por qué No 10 ele que fala dice terceiro ano, né? que continúa hasta el tercero? Creo que tiene que ver con Esdras, capítulo 1, São ali que para usted saber esa conexión, foi despertado por meio da palavra profética. porque el espíritu de Ciro fue despertado con la palabra profética. La palabra profética tiene poder, hermanos. Ele já tinha talvez mais de 90 anos ali. Daniel tal vez ya tenía más de 90 años y él permaneció fiel. Nossa última comunhão das igrejas na Europa. Vimos en nuestra última comunión de las iglesias de Europa, llamados, escogidos y fieles. Permanece Fiel es aquel que permanece hasta el fin. fiel até o fim. Permanece fiel hasta el fin. Experiência de Daniel. Entonces esa fue la experiencia de Daniel. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Acho que eu vou parar por aqui. Entonces voy a parar por aquí. Nosso primeiro módulo desse Este es nuestro primer módulo de este estudio. Fueron los antecedentes del libro de Daniel, la persona de Daniel. essas visões dos Para que usted entienda estas visiones, estos 3 módulos, usted necesita ser esta persona, como Daniel. ao Senhor para Si usted humilhar e se tornar tiene, essa pessoa. Amém? usted Buscar o Senhor. necesita buscar, igual a Daniel, humillarse, tener ese corazón para con el Señor, para que el Señor le revele la visión. Eu vou passar a Antes que compartan, le voy a pasar un deber de casa, una tarea, capítulo 2. para que lean Daniel capítulo 2, versículos 7 y Daniel 2, Daniel perdón, 7, Daniel 7 Daniel 8. y Daniel 8. Aí vai ser muito mais fácil na semana Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. capítulos, tá bom? Esos capítulos. Bem, Jesus é o Capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8.